propuesta de recuperar esas costumbres y tradiciones. No hay circulante, no hay circulante, pero hay que ser creativos, inventiva, es lo que más hay. La hemos dejado a un lado. Más de lo mismo, dice uno de los líderes de esta época, que ayer se ratificaron algunos países deseándole éxito en esta reelección. Si hacemos lo mismo, no esperemos otros resultados, dice Nayib Bukele. Si hacemos lo mismo de siempre, si cometemos los mismos errores, ¿cómo vamos a cambiar la historia? Y dialogando fuera de micrófono, qué grata visita en el estudio. Lo hemos tenido en los tiempos recientes a través de la interconectividad. ¿Qué es lo que nos pasa, doctor Carlos Julio Emmanuel? Hoy aquí en el estudio de Radio Morena, en vivo, decía el finado, en la programación de televisión La Feria de la Alegría, Marco Vinicio Bedoya Sánchez. En vivo, nada igual. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Radio Morena. Muchas gracias, Roberto, Mayra. Encantado de estar aquí para compartir de manera presencial con ustedes una conversación más que una entrevista. La frase que acabas de decir, no se pueden esperar realmente resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Y por qué es que hemos caído en ese fondo, en ese hueco? Bueno, yo pienso porque hay intereses creados, Roberto. O sea, no se quiere realmente salir de esa área en el que solo se hace algo que beneficia a determinados sectores. A mí me asombró el otro día ver una conferencia de prensa que dio el grupo de Cordes con el doctor Hurtado, el señor Pachano, el señor Hidalgo. Pero ocurre que ahí faltaba en la foto, no lo vi, seguramente estaba en la parte de atrás. Como es muy bajo, de repente lo tapaban los de adelante, el señor Augusto de la Torre. Porque ese es el grupo. ¿Y fueron anunciados todos? Claro, ese es el grupo que ha venido manejando la economía en los dos últimos gobiernos. Ellos son los que han propuesto las medidas que han llevado a la economía a la situación en la que se encuentra. O sea, no es casualidad pues que tenemos subempleo, desempleo, pobreza, desnutrición infantil. No es una casualidad que no haya medicinas en los hospitales. Es el resultado de una política económica dañina. Y sin embargo, estas personas, que son las que han llevado al país a la situación actual, ahora están proponiendo las mismas medidas como que si ellos recién llegaran, no sé, pues de un viaje interplanetario, no sé si son extraterrestres. Y yo lo que digo, Roberto, usando una frase muy popular, es háganse cargo de lo que han hecho y aquí están las consecuencias. Porque no me va a decir a mí el señor Pachano ni el señor de la Torre, que han sido asesores de los últimos gobiernos, que ellos no han tenido nada que ver con lo que está pasando. Pero por supuesto, ellos son los que han puesto los ministros de Economía, el señor Richard Martínez, el señor Cueva, todos pertenecen al mismo grupo. Es un grupo, evidentemente, economistas, tiene su forma de pensar. Yo discrepo con ellos totalmente. Yo creo en una economía de desarrollo. Yo no creo en que la preocupación fundamental de un gobierno tiene que ser el déficit fiscal, pues. Porque con ese asunto de que el problema es el déficit fiscal, ¿cuántas veces ha escuchado usted, Roberto? Tenemos que poner la casa en orden. Pero 6 años para poner la casa en orden. ¿Cuándo? Y la casa está en completo desorden, que no se pueden pagar sueldos. Yo quiero aprovechar, y mi compañera la licenciada Mayra Espinosa, también ya se sumará el doctor Luis Almeida Morán. 7:09 minutos en Radio Morena. Doctor Carlos Julio Emmanuel, cuando aparecieron, cuidado que no es nuestra práctica, no tenemos esa muy mala costumbre. Aquí no denostamos de nada, ni tampoco procuramos que alguien vaya. Pero lo que primero que se me vino cuando vi esa foto de Cordes es la sucretización. Y de esto, el doctor Carlos Julio Emmanuel, nuestro invitado, los jóvenes de aquel momento aspirábamos un cambio, ¿verdad? El advenimiento de la vuelta a la democracia con el doctor Jaime Roldós Aguilera. Bueno, su binomio, y de ahí aparece todo esto. ¿Qué implicó la sucretización en aquella época? Doctor Carlos Julio Emmanuel. Bueno, es un tema que pocas personas lo recuerdan, pero producto de
de malas políticas económicas anteriores, Ecuador tuvo un sobreendeudamiento, no solamente a nivel gubernamental, sino privado, y la sucretización lo que hizo, el propósito era salvar a las empresas, salvar el empleo, salvar el crecimiento. Dentro de eso, pues hubo manejos que no eran muy decorosos, por así decirlo. Pero ¿sabes lo que más me preocupó de esta última reunión de Cordes, Roberto? Es esa postura apocalíptica de que si no se sube el IVA se acaba la dolarización. O sea, ¿por qué quieren siempre estar asustando a la gente? ¿No está vetado esos rumores? Bueno, no solo vetado, es ilegal, sancionado, es ilícito. El tipificado. artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal dice que las personas que con propaguen sus declaraciones están creando un pánico financiero, obviamente tienen que ser sometidos a la justicia, ¿no? Y con una eventual pena de 2 a 5 años de prisión. Eso es lo que más me sorprendió, porque mire, Roberto, yo habiendo sido promotor de la dolarización, que lleva ya, pues, es una joven de 24 años. Exactamente. Pero le va muy bien. Y tan le va muy bien que cuando se hacen encuestas a la ciudadanía, la dolarización tiene una aceptación mayor que la de Bukele en El Salvador. Y de cualquier político, cualquier personaje artístico. Estamos hablando de 90% o más. Porque la gente, yo siempre digo, la gente es más inteligente que los gobiernos. A la gente no le gusta que le quiten lo propio. Pues si usted tiene una moneda que se la devalúa el gobierno, le están quitando su bienestar, su patrimonio, y la dolarización lo que hace es protegérselo. Entonces, que vengan a decir ahora, después de 24 años, ¿peligra la dolarización? No, señor, no peligra la dolarización. La dolarización está funcionando tan bien, porque para eso fue creada, para evitar que el gobierno, cuando no tiene plata, recurra a la máquina de imprimir billetes y comienza a inundar el Estado con moneda falsa. Lo que pasa es que hemos llegado a la situación actual porque las políticas económicas de quienes estaban allí, en buena parte sentados en esa mesa, han producido que desde el año 2018 hasta el año 2024, estamos hablando 6 años, Ecuador no haya crecido. Pues. No tenemos crecimiento económico. ¿Y cómo quiere que un país sin crecimiento económico resuelva los problemas de desempleo, subempleo, pobreza, desnutrición infantil, que haya plata para los hospitales, para los chalecos antibalas, para todas las cosas que se requieren en el país? Pues ellos son los causantes, y por eso yo digo, deben hacerse cargo, pues, y no venir ahora a decirnos, mire, hay que subir el IVA porque hay un déficit fiscal. El déficit fiscal es consecuencia de un mal manejo, no es una causa. El déficit fiscal no es el problema, ni siquiera es el principio del problema, es el resultado del problema del mal manejo de la economía, porque un gobierno lo que tiene que buscar, ¿cuál es el propósito? Yo soy economista, pues lo primero que uno estudia en economía, bueno, ¿cuál es el objetivo de la economía? Es satisfacer las necesidades de la gente. Porque la economía surge porque el mundo tiene recursos que son limitados, mientras que las demandas de la gente son ilimitadas: salud, educación, vivienda, etcétera. Entonces la economía es tratar de distribuir los recursos de la forma más eficiente posible para que se satisfagan las necesidades de la gente. Pero ¿qué hemos visto en los últimos años? Que lo único que están haciendo es a ver cómo elevamos los impuestos para que no se deje de pagar puntualmente la deuda externa. Y también alrededor de esa mesa hay gente que tiene vínculos con personas que tienen intereses en la deuda externa. Están creando condiciones para más de lo mismo, lo de hipotecar, cuando hablamos de ese tiempo, de la sucretización, hipotecar al país, comprometernos más, esas situaciones negativas impuestas por los acreedores y las necesidades locales, nacionales. Ese es el punto, ¿no? Bienvenido al doctor Luis Almeida. Saludos para todos, queridos hermanos. En realidad, un ciudadano como usted, un conocedor como usted, debería no solamente decirnos lo que crean estos ciudadanos que defienden los intereses de los tenedores de bonos. Ahí faltó el señor Rivadeneira.
en esa fotografía. Debe estar atrás, además. Pudieron haber estado atrás. Los que son los tenedores realmente de los bonos y los otros son colaboradores. Deben estar haciendo un gran trabajo para paniquear al país, para que el país sigan exprimiendo al Ecuador para pagar deudas que en algunos casos ya han sido pagadas por decenas de años. Y en definitiva, ese daño lo siguen haciendo. Pero ¿por qué el gobierno actual acepta este tipo de cosas? Es la pregunta que yo me hago, Carlos Julio. Bueno, porque seguramente hay vínculos estrechos entre algunas autoridades y quienes estaban en esa mesa de Cordes. Recordemos que el señor Ricardo Martínez surgió de la Asociación Empresarial de Quito, sí, y fue recomendado allí por el señor Pachano. Me lo dijo quien era entonces secretario privado del expresidente Lenín Moreno, que la oferta fue al señor Pachano y dijo, no, yo tengo aquí mi alfil, y el alfil fue Ricardo Martínez. ¿Qué hizo Ricardo Martínez? O sea, Richard Martínez. Richard Martínez. Richard, pues no, debe ser medio gringo. Richard Martínez hizo una reestructuración de la deuda que dejó mucho que desear, pues. Luis, tú recordarás que durante la pandemia, en el año 2020, prepagó créditos, sí, que se vencían recién en el año 23 y 24. Sí, o sea, un crimen, sí, porque la gente se estaba muriendo en las calles, él prepagó. Y luego una parte de las deudas también la pagó al 100%. Y luego todo eso hizo para que él se consiga el cargo de vicepresidente en el BID. O sea, se ve ahí pues un toma y daca definitivo. Tú dices, ¿por qué hacen estas cosas? Por los intereses creados. Entonces, claro, hubo un coro, a veces parecen cuando uno va a Galápagos, esas focas que aplauden, ¿no? Aplaudiendo la reestructuración de la deuda. Los tenedores. Claro, y muchos dijimos, bueno, pero esta reestructuración va a tener pocos años de duración efectiva, y es así. Este año pasado ya pagamos 8.000 millones de dólares de servicio a la deuda. Este año vamos a pagar un poco más de 8.000 millones. El próximo año tenemos que pagar como 10.000 millones de dólares. Es una economía que no crece. Entonces, para pagar eso, hay que apretar el resto de los sectores. Por eso no hay inversión pública, por eso no se repara los caminos, no solo las carreteras, los caminos vecinales, la infraestructura escolar. No hay ninguna obra. Bueno, sería bueno que alguien diga cuál es la obra que uno podría decir se dio en el anterior y el gobierno anterior a ese. Realmente no ha habido, porque la inversión pública prácticamente la pulverizaron. Pero sí se pagó puntualmente la deuda. Inclusive en este gobierno se ha pagado puntualmente la deuda. 1.076 millones han pagado hasta ahorita. Exactamente. Y deben 420 millones de dólares en salarios solamente a los servidores públicos. Así es. Entonces es cuestión de que se prioriza, pues, Mayra. Yo recuerdo que alguna vez tuvimos una situación crítica cuando yo era gerente del Banco Central, era presidente del ingeniero Febres Cordero, y recuerdo, ustedes tienen buena memoria, hubo un terremoto en marzo del 87, se rompió un tramo de $7, $8. No, pero más que eso, Luis, se rompió un tramo de 42 kilómetros del oleoducto, del SOTE. No había cómo sacar petróleo, porque es a través del SOTE que sale el petróleo, no importa el precio. El precio podía haber sido 1.000, pero no había cómo venderlo. Entonces el presidente Febres Cordero reunió a su equipo económico, yo lo presidía, y dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, suspende el pago de la deuda. Y me dijo, pero yo soy de derecha, ¿cómo voy a hacer eso? Le digo, bueno, la alternativa es que usted suba los impuestos para que pueda entonces pagar la deuda. Eso yo no voy a hacer. Y se suspendió el pago de la deuda. Entonces yo no estoy aquí para decir que la solución es no pagar la deuda. Yo lo que quiero decir es que cuando la situación financiera se complica, como lo haría cualquier persona, cualquiera de nosotros, si perdiésemos el empleo y tenemos que pagar mensualmente una cuota a la tarjeta de crédito, por decir $500, pero no tenemos empleo y no podemos pagarla, tenemos que ir al banco a decir, mire, no puedo pagarle 500, pero de repente le puedo pagar 120, refinancieme. Eso es lo que hay que hacer. Ecuador no
no crece del año 2018, Roberto, es como que se hubiera perdido el empleo. Entonces, un país sin ingresos, ¿cómo paga la deuda? No puede pagarla. Y la única forma de que esto pueda continuar así es cuando tú exprimes al resto de los sectores. No hay inversión pública, no hay cómo pagar a los trabajadores, no hay mertiolata en los hospitales, no hay chalecos para la policía, porque todo está dedicado al servicio puntual de la deuda, que para mí, como decía Luis, hay parte de la deuda que ya la hemos pagado, parte de la deuda que debe ser rechazada, sí, y debemos buscar la condonación, por ejemplo, con China, porque China nos ha sacado el aire en la deuda, porque comenzamos debiéndole 20.000 millones de dólares, ahora le debemos 5.000, pero nos ha sacado el aire pues, con el petróleo, con condiciones leoninas. Y a montos altos de los intereses. ¿Y para hacer qué? Algunas obras que son de mala calidad. Que ellos mismos le hicieron. Claro, si tú sabes que cuando hacen las obras los chinos vienen hasta con el chaulafán, ni siquiera no vienen hasta con la comida. Y están minadas, están circundadas y nadie puede entrar. Sí, es como territorio propio de China. Yo vi algunos excesos y abusos que se dieron. Pero proyectos con sobreprecio, proyectos de mala calidad. Coca-Cola Sinclair es un ejemplo, 10.000 fisuras. ¿Quién se hace cargo de eso? Pero por lo menos nos ha salvado ahora, pero no la ha reparado. Pero claro, pero sí tienes derecho a reclamar esa parte. A reclamar y decir, mire, tienen que condonarme tal porcentaje. Condonar. Sí. Como lo está haciendo China con otros países igualmente endeudados. Y le están condonando, efectivamente. Y, por eso, una de las hijas muy honorables del ingeniero Febres Cordero, expresidente de la República y exalcalde y exdiputado del país, y es senador también, nos dicen, bueno, entrevisten a Carlos Julio Emanuel, lo dicen públicamente, entre otros ciudadanos también. ¿La vi en las redes sociales también? Sí. Ahí está hay que decir, Liliana. La experiencia. Liliana Febres Cordero. Ah, Liliana. No es Liliana. Liliana me parece que creo que es Pepa. Pepa, sí. Pero bueno, una de las hijas, no recuerdo el nombre, pero puntualmente decía ella, conversen con quienes quieran. María Fernanda se llama. Conversen, dialoguen. Doctor Carlos Julio Emanuel, y por eso nos atrevemos a entrevistar a quienes pueden dar soluciones para resolver el déficit fiscal que tiene el Estado y que no solamente nos llenen de cuentos. Esas recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones al ministro de Finanzas, al presidente Daniel Noboa para resolver la economía del país? Porque la gente en la calle se queja. Mira, hace 2 años, mejor dicho, escribí un libro que se llama Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica, producto de algunas entrevistas, algunos seminarios, conversaciones. Hace 2 años planteábamos que una de las principales cosas que tenía que hacer el gobierno que llegara, ¿no? Sabíamos que iba a llegar el actual gobierno hace 2 años, era replantear, la palabra que usamos fue una reingeniería de la deuda, que incluye no solo la deuda pública interna, sino externa, ¿no? La deuda externa, la deuda con los bancos, la deuda con el Fondo Monetario, la deuda con China. Eso es algo que debió hacerse y quiero dar un dato histórico. Cuando Febres Cordero ganó las elecciones en 1984, me parece que fue en mayo del 84, recuérdame Luis, sí. Se posesionaba en agosto. Agosto 10, sí. 84. Ya. Agosto 10 se posesionaba. Ganó en mayo y él ya armó su equipo económico. Sí. Francisco Suedi, quien habla, fuimos el equipo económico y nos dijo, vea, todavía tengo 3 meses para posesionarme. Hagan el estudio de la deuda, viajen y consigan un planteamiento de reestructura de la deuda, porque no puede ser que el Ecuador deba 100% y un gran administrador como Febres Cordero, hombre de derecha, planteó eso. Eso significa que quería administrar bien a favor del país. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Luis? Que cuando él se posesiona el 10 de agosto, ya nosotros teníamos un planteamiento de los bancos. Y él lo anunció el 10 de agosto. Vamos a la reestructuración de la deuda, estaremos firmando en pocas semanas. Una solución es esa, Mayra. Eso es de fondo. Porque cuando usted ve el presupuesto del Estado, le estoy diciendo de los 30.000 millones, usted se está gastando 8.000 en servir la deuda, comprenderá que esa es una variable que usted tiene que cambiar. ¿Y cómo la cambia? No dejando de pagar, sino sentándose con los acreedores y decir, vea, necesitamos nuevas condiciones, como lo hicimos anteriormente. Hay otras cosas que hay que hacer. Yo también estoy a favor de la focalización
La gradualización de los subsidios. De los precios, porque la palabra subsidio se presta no es real se presta a malinterpretación. Y voy a hacerle una explicación. Mire, magnífico. Ecuador tiene una balanza energética que es bastante compleja. Nosotros efectivamente importamos derivados, Luis, como tú sabes, pero también producimos derivados. Y también exportamos derivados. Y cuando producimos derivados, ¿con qué costo producimos los derivados? Por ejemplo, el pozo Sacha, uno extrae petróleo ahí como 70,000 barriles diarios y el costo es más o menos $8 el barril. Entonces, si estás produciendo derivados con $8 el barril, ese no es el precio internacional, pues. Entonces, cuando tú quieres hacer una focalización, tienes que tomar en cuenta lo que importas y lo que exportas. Esto no es igual a lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Chile, que no tienen una gota de petróleo. Entonces, todo lo que les llega es a precio internacional. Y si el gobierno lo vende a un precio inferior al internacional, eso es un subsidio. Pero ¿cuál es el subsidio aquí? Tiene que analizarse a fondo, tiene que ser un valor correcto. Que determinen cuál es el subsidio, si es que lo hay o no lo hay, porque algunos sostienen que ya no hay. Y quiero dar quiero dar un ejemplo que tal vez le sirva a la radio audiencia también, y es, tome el caso de Brasil. Brasil es el primer productor de banano del mundo. Productor. Ecuador es el primer exportador de banano del mundo. Y dice, y siendo Brasil el principal país productor, ¿cuánto exporta Brasil de banano? Nada. Casi nada, porque se lo comen todo. Lógico, se alimentan bien. Entonces uno pregunta, ¿debería entonces el gobierno de Brasil ponerle un impuesto a los brasileros por comerse el banano, que si no se lo comieran estarían exportándolo y recibiendo recursos? No, pero tampoco es justo. Ya, eso se llama costo de oportunidad en economía. Una cosa es un subsidio y otra cosa es un costo de oportunidad. Yo no es que estoy diciendo que hay que regalar la gasolina, pero póngale un precio que esté acorde con la realidad. Y si el gobierno dice, pero aparte de eso yo quiero poner un impuesto, entonces diga que quiero poner un impuesto, pero no que es un subsidio. Eso es lo que quiero explicar, Luis. Entonces, hemos todos hablado. los días nos tienen el cuento del subsidio, Ya decían hace como 2 años que ya no había subsidio. Oiga, yo quiero aprovechar para preguntarle. En el año 2016, 17, 18 dialogábamos sobre estos temas. Y lo tengo guardadito porque el que guarda tiene. El 19 fue el gran problema en Quito. Hay que reducir o eliminar impuestos, atraer inversión extranjera, reducir el gasto público. También hay que reestructurar deuda externa, que a la fecha andaba, por eso mi gran preocupación. En ese entonces, 18, 19, hablábamos con usted de 62,000 millones de dólares. Me dicen ahora que andamos por los 80 y más. 82,000 millones. ¿No hemos hecho entonces la tarea, doctor Carlos Pero Julio Manuel? obviamente que no, pues que nos hemos endeudado porque una política que no es proclive al crecimiento económico no genera suficientes recursos para atender las necesidades del Estado y se sigue prestando. Llega el momento en que se cierra el crédito, como ahora Ecuador tiene el crédito cerrado. Eso es lo que significa el riesgo país de 1800, que si uno quiere ir a la banca extranjera y emitir un bono, tendría que pagar un interés por sobre el 20%, que es imposible. Entonces tenemos el crédito cerrado. Pero estas relaciones amistosas con las potencias como Estados Unidos deberían llevarnos a buscar alivio, pues. Para eso son los acuerdos. O sea, no solamente el tema del armamento, pues. Porque, Luis, Roberto, Mayra, ¿por qué tenemos este conflicto bélico interno? ¿Es causado por los ecuatorianos o es causado por la demanda de drogas de los países consumidores? Y por la falta de control de los gobiernos. Pero más que nada, desde el punto de vista económico, esa enorme demanda de afuera, porque usted va, por ejemplo, se ve en las películas, ¿no? En las fiestas de Wall Street, en vez de brindarle pues cafecito, aperitivo, pasan una bandeja con cocaína, pues. Y ahí es normal, pues. Entonces, esa demanda se traduce en un problema de producción de droga en nuestros países, y acá tratamos de sofocar ese problema. Entonces, por eso se apresa pues y se mató a Pablo Escobar Gaviria, al Chapo Guzmán. Aquí tenemos algunos nombres que no voy a repetir,
pero uno siempre se pregunta, ¿y cuáles son los capos de la droga que distribuyen la droga Realmente. en el cartel de Los Ángeles, en el cartel de Miami, en el cartel de Chicago, en el cartel de Nueva York? Porque alguien, o en Europa, porque alguien distribuye. Esto pues. es global, Pero, ¿no? ¿quién distribuye? ¿Dónde está? ¿Y la plata cómo se mueve? A través de la banca, pues. ¿Cómo y se mandan los dineros a los países a través de la banca? Pero es que no hay otra manera. ¿Tú te imaginas cuando estamos hablando aquí? El general Carrillo creo que hizo una declaración hace poco que lo que se lava en el Ecuador es del orden de 10.000 millones de dólares. ¿Eso cómo se lava? No se lava en maletas, pues tiene que ser a través del sistema financiero. Que el general Carrillo explique por qué él dio la cifra que dio. Sí, lo vi en la semana que decurre en la televisión nacional. Si eso ocurre en el Ecuador, imagínate cuánto es a nivel mundial. Pero cuando estábamos de ministro, ¿por qué no tocábamos esos Porque temas? él no debe querido, no tenía la iniciativa. Pero Porque ahora lo ha dicho. Él fue ministro, ¿no? Creo que fue ministro de Seguridad, me parece. Por ahí hay los juicios políticos, por eso se activaron juicios políticos. Él fue ministro. Allí fue destituido también. Entonces hay algunas cosas que se pueden hacer, pero otra cosa que a mí me llama la atención. En el Ecuador, dicho por instituciones financieras internacionales, el nivel de corrupción le cuesta al Estado más o menos $5.000 millones al año. Lo comprometemos, economista, el doctor Carlos Julio Emanuel Morán, para seguir dialogando sobre estos temas. Cuando guste, encantado. Es que hay bastantes temas para Sí. ir puntualmente. Hoy día Hoy día es crucial. Crucial, Mañana, pasado, vamos a ver cómo quedó. ¿Cómo queda? Bueno, yo pienso... No hay trampa. No, yo pienso... Tú has sido varias veces asambleísta, diputado, Luis, y para mí, como dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón, la suerte está echada. Ya armaron el paquete para que se vote por partes. Los que están en contra del IVA votarán en contra de esa parte del paquete porque van a votar por partes. Luego pues irá el presidente veta y necesita 92 votos para rechazar el veto, lo cual entonces ya está armado el asunto. Y aquí estamos discutiendo son las consecuencias, ¿no? Y yo solo quiero terminar con esto, ¿no? Seguir con la misma receta que ha producido los resultados que tenemos en la actualidad no es lo que le conviene al Ecuador. Y esos economistas alrededor de Cordes y los que están atrás y los que no aparecen en la foto, yo digo, deben hacerse cargo de las consecuencias de las políticas que han recomendado en los últimos 2 gobiernos. Y dijo Roberto Carlos, dice en esa canción, errores no corrigen errores. Cuidado. Y el corsi ricorsi, lo mismo de lo mismo. Empezó este diálogo así. El doctor Carlos Julio Emanuel aquí en Radio Morena, en vivo, desde el estudio de su estación Radio Morena, que se le escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera.